Bueno, un saludo muy cariñoso para todos. Hoy vamos a continuar con esta serie que he llamado Las parábolas en lenguaje secreto y ya en este momento estudiando los misterios de los que nos habla la escritura. Hoy vamos a hacer referencia a uno de los misterios más importantes de resolver, que es el misterio a los gentiles. Muchos dirán, pero ¿qué es lo que hay que resolver? Entender este misterio. Realmente nosotros no lo entendíamos por voluntad del Padre, es parte del plan, que solamente al final de los tiempos nosotros comprendiéramos este misterio. Hoy vamos a entrar en él y vamos a ver cómo toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis, nos queda a nosotros completamente clara, conectada, con sentido, si entendemos este misterio a los gentiles. A mí por lo menos me llama mucho la atención que después ya de llevar por lo menos 24 o 25 años en esta restauración de Israel, la mayoría de la gente ya digamos que fue como el comienzo, aún se siga presentando dentro del mismo movimiento de raíces hebreas tantas discusiones que no tienen como claridad por no conocer este misterio a los gentiles, por no conocer el tema de la casa de Israel. Esto es importantísimo y los invito a que entremos en el estudio de las palabras de Pablo, para que vamos entendiendo poco a poco cómo está enunciado este misterio y por qué lo podemos unir a ese lenguaje secreto que está encriptado desde antes de la creación. Recordemos siempre que Yeshua dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Este plan que vamos a ver hoy es el plan que nos explica absolutamente el pasado, el presente y el futuro, sin ningún problema. Lo que se vuelve hoy un grave conflicto entre creyentes, entre católicos y cristianos, entre cristianos y los que estamos en la restauración, ya en la restauración de las dos casas, entre la casa de Judá y nosotros, entre todos hay conflictos solo por no entender este misterio. Así que les voy a compartir la palabra y espero que sea de mucha edificación para ustedes. Vamos acá a donde está enunciado el misterio a los gentiles, que es en Colosenses 1 desde el 24. Vamos a leerlo y vamos a poner mucha atención a cada palabra. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Yeshua por su cuerpo, que es la iglesia. El cuerpo de Yeshua es la iglesia. La iglesia, hasta acá pues aparece lógicamente el nombre. Ya más adelante lo vamos a ver ya realmente con el nombre con el que hoy nos está viendo el Eterno, como la casa de Israel, de la cual fui hecho ministro. Recuerden que Pablo fue apóstol a los gentiles, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Les anuncie que el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Yeshua en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Yeshua el Mesías a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Cuando nosotros vemos este texto, entendemos las palabras de Pedro cuando dijo que Pablo era difícil de entender. Y muchas personas, por la dificultad de entender a Pablo, por no entender lo que hay detrás de estas palabras, de estos misterios, de todo, mucha gente se ha ido inclusive en contra de Pablo, hasta llamándolo un hereje, y bueno, cuantas cosas por falta de entendimiento. Ahora,
Estamos en un tiempo muy especial, eso lo sabemos, que estamos en un tiempo muy especial cuando el Padre silbó desde los cielos, cuando la casa de Israel escuchó el llamado, cuando nos hemos nosotros levantado de toda clase de iglesias, desde la misma iglesia católica, de iglesias cristianas, de cualquier orientación, de cualquier parte, muchos escuchamos el llamado, perdón, y estamos ya digamos que de regreso a la casa. Por eso para nosotros es más fácil entender este misterio. Volvamos a leerlo ya un poco más despacio. Dice, bueno, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Yeshua por su cuerpo, de la cual fui hecho ministro, ya lo vimos. Bueno, nos dice entonces que le fue dado que anunciara el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Es decir, en otras palabras, desde la misma creación o antes aún de la creación. Recordemos que el reino de Dios es un misterio, es una de las parábolas y es un misterio que está escondido desde antes de la creación. Dice, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. ¿Qué es lo que ahora ha sido manifestado a los santos? Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Aquí cuando nosotros ya hemos visto, hemos estudiado, como vimos, por ejemplo, en la semana anterior, lo que era el misterio de Romanos 11:25, iba a haber para Israel endurecimiento en parte hasta que llegara el tiempo de la plenitud de los gentiles. Nosotros ya podemos ir entendiendo de qué se trata este misterio oculto en los siglos. ¿Qué es lo que el Eterno le está revelando ahora a los gentiles y por qué se los está revelando? ¿Por qué el Padre que escogió a Israel como pueblo, diferente a todas las otras, a las demás naciones? ¿Por qué ahora quiere que las naciones mismas conozcan lo que estaba reservado para su pueblo? Nosotros tenemos la respuesta inmediatamente, porque Yeshua dijo, yo solo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero resulta que nosotros vemos una historia que pareciera diferente a este tiempo de Pablo. Recuerden, Pablo aquí ya ha entendido el misterio. ¿Qué pasó entre Pablo y el nacimiento de la Iglesia Católica para que nosotros hasta ahora viniéramos a comprender el misterio a los gentiles? Eso es importante de entender porque recuerden que hay una brecha que tenemos que analizarla a la luz de una persecución bastante extrema contra todos digamos los cristianos, para que nos entendamos fácil, todos los que habían creído en Yeshua entre las naciones. Recordemos que la persecución a los cristianos venía uno por parte de la casa de Judá, lo vemos en las mismas escrituras, pero después por parte de Roma. Los césares romanos persiguieron a los cristianos y sabemos de toda esta historia, que no vamos a entrar en ella hoy. Simplemente quiero enunciarla porque el Padre entonces, expresando o en la ejecución del plan, empieza de nuevo. O sea, es como si este tiempo de Pablo tuviera un corte caracterizado por toda esa persecución, y el Padre vuelve a comenzar el plan desde lo que nos había anunciado a través de la casa de José. Recuerden que José nos lleva a Efraín y a Manasés, hijos de José hebreo, pero la madre de la adoración al sol. Así que comienza otra vez la iglesia y el Padre nos vuelve a traer toda esta historia. Ustedes la pueden entender más fácil y muy explicada en el tema aquí en mi muro de YouTube, que se llama El misterio de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Hoy quiero concentrarme en este misterio a los gentiles. Entonces, volvamos a este texto. Nosotros vimos, como les decía en el video anterior, vimos el misterio de Israel. El misterio de Israel, que era que iba a tener
endurecimiento en parte hasta que entrara la plenitud de los gentiles. Es decir, hasta este tiempo, digamos hasta el año 2000, según el profeta Oseas, que dijo que después de 2 días se levantaría la casa de Israel. Todo un tiempo desde el nacimiento de la Iglesia Católica hasta hoy, pasando por toda la historia, protestante, por toda la historia cristiana, evangélica, por toda la venida del Espíritu Santo, todo el movimiento, lo que se llamó el movimiento carismático, en fin, toda esa historia. Y cuando ya todo lo que el Padre, todos los que el Padre tenía en su corazón, digamos, cuando ya el mensaje llegara hasta lo último de la tierra, se llegaría el tiempo de la plenitud de los gentiles. Nosotros, un velo sería quitado de nuestros ojos y todo Israel sería salvo. ¿Qué es todo Israel? Todo Israel son las 2 casas de Israel. Pero vamos avanzando un poquito para entenderlo. Esto ya lo vimos en el video pasado. Ahora, preguntémonos esto. ¿Cómo fue que llegó el mensaje del reino al mundo? ¿Cómo fue que la simiente de Abraham llegó hasta lo último de la tierra? Porque aquí quiero conectar con que no fue simplemente parte digamos, como casual de la historia, sino un plan desde la misma creación. El Padre le dijo a Abraham estas palabras en Génesis 22:16. Por mí mismo he jurado, dice Yahweh, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, estamos hablando del tiempo de la petición del Eterno para el sacrificio de Isaac, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Cómo es posible? Piensen por un momento, ¿cómo podía el Padre, cómo planeó el Padre? Bueno, todo lo puede, pero ¿cómo planeó que la simiente, que es la palabra será, que es la palabra esperma de Abraham, llegara hasta lo último de la tierra? Que lo último de la tierra podemos pensarlo hoy y es algo que nosotros ni podemos entender. Estamos hablando de miles de millones, estamos hablando de todas las áreas de la tierra. Pero ¿cuál fue la promesa que hizo el Eterno? La promesa, y específicamente en el momento en que Él estaba revelando qué hace esta promesa. Cuando el sacrificio de Isaac, que es una revelación profética del sacrificio de su propio hijo, de Yeshua. Estos 2 puntos hay que conectarlos, porque no en cualquier momento le dijo el Eterno a Abraham que todas las naciones de la tierra serían benditas, sino en el momento en que al ir él a sacrificar el hijo, el ángel de Yahweh lo detiene y el Eterno le da la promesa. Y el Eterno anuncia allí a través del carnero que encuentran entre las zarzas, con espinas en la cabeza. Más claro imposible, anuncia el Eterno que es a través de su Hijo que se va a hacer esa reconciliación del reino de Israel. Así el mensaje del reino llegaría por todo el mundo. Pensemos un momento. Si no hubiera ocurrido, digamos, la historia como la conocemos. Si el Padre elige a Israel le da su mensaje, le entrega su Torah, y digamos que todo hubiera seguido de esa manera, el mundo entero hubiera estado excluido. Esto hubiera sido, si hoy, pongamos el ejemplo de hoy, para que ustedes puedan pensar quién hubiera podido entrar al reino de Israel. Hoy una persona que por desconocimiento de la palabra quiera convertirse al judaísmo, tiene que pasar todos los obstáculos habidos y por haber. O sea, hasta el punto en que ya dicen, hoy por hoy dicen francamente, no lo intente porque no lo vamos a permitir.
O sea, en manos de los hombres este plan nunca hubiera funcionado, porque hay celo, porque hay planes que están en ejecución que no vienen propiamente del corazón del Padre. En fin, por cualquier razón se cierran muchas puertas. Pero el Padre había hecho la promesa a Abraham de que todas las naciones de la tierra serían bendecidas con su simiente, es decir, que habría herederos de Abraham en todo el mundo. Entonces, ¿cuál fue el plan? Miremoslo aquí de una manera resumida, porque pues ya lo conocemos. Todo el nacimiento del pueblo de Israel comienza ¿con quién? Con la elección de Abraham. Nace Isaac, Jacob, las 12 tribus, más Efraín y Manasés. Ya sigue, sí, son sacados de Egipto, vienen las 2 casas. Después del pecado de Salomón, el Padre mismo divide a Israel en las 2 casas, en la casa de Judá y en la casa de Israel. La casa de Judá va a permanecer con el Padre, la casa de Israel y va a permanecer con su identidad israelita. La casa de Israel se va a volver gentil. Aquí es donde comienza el plan de ese misterio a los gentiles. Se va a volver gentil. ¿Por qué? Porque le dieron la espalda, todas las tribus del norte, le dieron la espalda al Eterno, se fueron a los pueblos paganos, allí se casaron, allí tuvieron descendencia, allí adoraron falsos dioses, se volvieron gentiles. Pero el Padre mismo había dicho, se olvidará la mujer de lo que dio a luz. El Padre sabía que era parte de su plan volver otra vez a recoger esa casa de Israel después de que a través de los siglos, la descendencia de Abraham, de la cual eran portadores, esa casa de Israel que le dio la espalda, hubiera llegado hasta lo último de la tierra. Entonces aparece Yeshua. Recuerden, la promesa para Abraham es en ese momento, pero aquí ya aparece el verdadero hijo, Yeshua. Pero Yeshua dice, yo solo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quién está ahí como había prometido? La casa de Judá. Él viene a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esas ovejas van siendo ubicadas porque íbamos conociendo, el Padre en el plan dice que solo conoceríamos a Yeshua. Así que nosotros como gentiles conocimos a Yeshua y el Padre nos fue ubicando, digamos, en diferentes corrales, digamos, de ovejas, como las diferentes denominaciones, congregaciones, de todo ese proceso. Entonces, cuando ya se cumpliera el tiempo del llamado a todas las naciones, con discípulos llevando el mensaje que venía desde el mismo Shavuot o Pentecostés, mensaje que nosotros hemos llevado y muchos de ustedes han llevado y muchos evangelistas desde todas las naciones han llevado. Entonces, el Padre llamaría desde los cielos y la casa de Israel volvería a la casa del Padre, conocería su identidad de israelita y nosotros seríamos restaurados, o sea, conoceríamos ese misterio a los gentiles. Falta la restauración de la casa de Judá. Judá va a ser restaurado. Nosotros vemos hoy a Judá en gravísimo pecado, pero gravísimo pecado, completamente alejado del Eterno, bueno, en fin. Pero Judá va a ser restaurado y Judá va a volver a la Torá y va a conocer a Yeshua. Entonces, una vez que ya nosotros hubiéramos sido restaurados, nosotros que teníamos a Yeshua, ahora conocemos la Torá porque ya entendimos nuestra identidad como casa de Israel. Ya sabemos que la Torá es para nosotros, que le habíamos dado la espalda, que ahora volvemos para conocerla. Nosotros ya tenemos los 2 requisitos del remanente, guardar la Torá y tener la fe de Yeshua, y la casa de Judá va a regresar a la Torá y va a conocer a Yeshua y seremos unidos en un solo palo en la mano del Eterno. Cuando nos dice, haré de ellos una sola nación en la tierra. La nación de Israel, finalmente una sola nación.
Por eso es que ya una vez que sea establecida una sola nación, Yeshua viene a reinar sobre Israel, con Israel sobre el mundo entero, en un milenio de paz, de prosperidad, en un milenio de justicia. Pero al final de todas esas naciones, los que sigan fieles a Yeshua, entonces entrarán a la Nueva Jerusalén a través de las 12 puertas, que son las 12 tribus, con los nombres de las 12 tribus de Israel. Esto, por ejemplo, es uno de los grandes conflictos que tiene la iglesia, porque la iglesia, si no ha entendido que es parte de Israel, la iglesia no tiene una puerta para entrar a la Nueva Jerusalén. Y en cambio la palabra sí nos dice que los gentiles estarán afuera. Entonces, el conflicto es grande. Por eso alguien inventó que no, la iglesia se va para el cielo. Y igual, si la iglesia se va para el cielo y regresa con Yeshua, se va durante los 7 años de la gran tribulación y regresa con Yeshua, ¿cómo va a llegar a Jerusalén si no tiene nada que ver con Jerusalén supuestamente? ¿Se dan cuenta? Hay un vacío tan grande cuando no se ha entendido este misterio a los gentiles. Pero este resumen es importantísimo de conocer. Volvamos entonces al contexto de Colosenses 1 para que entendamos la profundidad del misterio, cómo el Eterno enunció ese misterio, cómo lo anunció al mundo. Entonces nos dice Colosenses 1, Pablo, apóstol de Yeshua por la voluntad de Dios, y al hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Yeshua que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros, de Yahweh nuestro Padre y del Señor Yeshua. Siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor Yeshua, habiendo oído de vuestra fe en Yeshua el Mesías y del amor que tenéis a los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece en vosotros desde el día que oísteis y conociste la gracia de Dios en verdad. Vamos hasta acá un momento. Aquí quiero hacer énfasis en algo que es muy importante. La semana pasada estudiamos en el primero de los misterios, que es el más importante para entender todo este misterio también de los gentiles hoy. Vimos el misterio de la piedad. El misterio de la piedad que nos dice tan claro que el Eterno se hizo hombre, que eso no tiene discusión. Ahora ya lo estudiamos, el Eterno mismo no podía venir, envió su palabra en la forma de un hombre, etc. Ya conocemos, pero sabemos que son un ejad. ¿Por qué estoy haciendo este paréntesis? Porque hay muchas personas que no tienen la revelación de la palabra en el ejad y siempre ponen este ejemplo, que de Yahweh nuestro Padre y del Señor Yeshua. O orando, damos gracias a Yahweh, el Padre de nuestro Señor Yeshua. Sí, Él es el Padre de Yeshua, pero es uno mismo porque el Padre mismo, el Espíritu, puso en el vientre de Miriam a Yeshua. Esto es simplemente la revelación del Padre y es lo que por lo menos yo creo sin duda alguna. Así que son uno, no vayan a pensar, mire, porque son dos, entonces el misterio de la piedad, ¿qué pasó? No, que el Eterno se hizo carne enviando su palabra. Por eso dice Pablo, nuestro Padre, de Dios es nuestro Padre, y habla de Yeshua como aparte porque es la palabra enviada. Vuelvo y cierro ese paréntesis y continuemos acá, orando y dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Yeshua, habiendo oído de vuestra fe en Yeshua el Mesías y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquí es muy importante. ¿A quién le está hablando Pablo?
que dice que tienen la fe en Yeshua y amor por los santos. ¿Quiénes son los santos? Éxodo 19 es muy claro. Éxodo 19, recuerden que la palabra santo es apartado. No es la palabra santo, no es lo que nosotros aprendimos desde la iglesia, que era alguien como sin pecado aquí, que se azotaba y todo este mundo de cosas, no. Santo es apartado. Entonces dice, el amor que tenéis a los apartados, digamos. ¿Quiénes son los apartados? Israel, la casa de Judá que estaba allí. Recuerden, los gentiles en el tiempo de Pablo venían a reunirse con Judá. Ustedes leen Hechos 15 y en Hechos 15 los de la casa de Judá que habían creído en Yeshua estaban exigiendo que ellos se circuncidaran antes. En fin, ya conocen todo este texto. Es importante que estos primeros creyentes en el tiempo de Pablo no estaban aparte, no estaban por allá solos, no estaban independientes. Ellos venían a Judá, ellos venían al templo, ellos venían a buscar. En el templo no los dejaban entrar por voluntad de hombres, no por voluntad del Padre. Recuerden también, Yeshua les dijo cuando entró en el templo, antes de él morir, que les dice, ustedes convirtieron la casa de mi padre en una cueva de ladrones, precisamente porque a los gentiles no los dejaban entrar al templo. Ellos tenían que venir únicamente hasta donde estaban las ventas de los animales. Entonces, pero a pesar de eso, los gentiles que conocían a Yeshua en el tiempo de Pablo venían a reunirse con los judíos que conocían a Yeshua también. Ellos estaban todos unidos, tenían amor por los santos. ¿Cuándo empieza la separación? Cuando comienza la persecución de la que estábamos hablando ahora. Ya cuando empieza la persecución, ya tienen que abrirse en diferentes grupos. Pero ¿por qué amaban ahora los gentiles a Yeshua y amaban a los santos? Es decir, ¿por qué amaban a la casa de Judá? Por la esperanza, dice Pablo, que está guardada en los cielos, la que han escuchado por la palabra verdadera del Evangelio. Es decir, esa promesa del eterno Abraham, que serían benditas todas las naciones, ya ese misterio del reino de los cielos estaba llegando hasta los gentiles. Pero el misterio llegaba de manera correcta. Ustedes son la casa de Israel que regresa. Ahora, sigue diciendo acá, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Yeshua para vosotros. Es decir, todo lo que ustedes han aprendido de los discípulos en aquel tiempo, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros, por los gentiles, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Miremos estas palabras, porque esas palabras uno las pasa rapidito leyendo. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo dice, yo no dejo de orar por ustedes para que sean llenos del conocimiento de la voluntad del Eterno. ¿Por qué Pablo la conocía? Porque Pablo recuerden que Pablo era un estudioso. Pablo era un doctor en la ley, en la Torá. O sea, Pablo tenía todos los estudios, él sabía, pero los gentiles, ¿qué podían conocer? Absolutamente nada de la Torá. Los gentiles estaban completamente aparte. Pablo pide que sean llenos del conocimiento de la voluntad del Eterno en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Aquí estamos hablando de dos pueblos, estamos hablando de dos dioses, no, estamos hablando del Dios de Israel, del pueblo de Israel. No más, no, el Padre nunca, ni Pablo nunca le ha dicho a los gentiles, ustedes van a tener las 7 leyes de Noé, las 7 leyes noágidas, como nos dicen hoy todos los mentirosos que quieren engañar al mundo.
Recuerden que toda esa historia de las leyes noágidas y de todo es una enseñanza de odio, una enseñanza absolutamente falsa, una enseñanza por la que tendrán que dar cuenta el Eterno de todas las personas que se han perdido detrás de esto. Aquí Pablo les está diciendo, yo oro para que ustedes lleguen al conocimiento de la voluntad del Padre. ¿Dónde está la voluntad del Padre? En la Torá. Para que anden como es digno del Señor. ¿Cómo uno puede caminar agradando al Eterno? Obedeciendo su palabra. No hay otra manera, obedeciendo su Torá, porque no hay dos libros, no hay un libro para Judá y un libro para gentiles. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Fíjense, fortalecidos con todo poder. ¿Con el poder de quién? Con el poder del Espíritu Santo, con el poder de la presencia del Eterno. ¿Dónde se iba a manifestar el poder? El poder que ya se manifestaba en los apóstoles. Yeshua mismo les había dicho, el que cree en mi nombre echará fuera demonios, en mi nombre hablará nuevas lenguas, en mi nombre harán milagros, resucitarán muertos. Bueno, hay poder en Yeshua. Y aquí Pablo está diciendo, yo estoy orando para que conozcan la voluntad del Eterno, para que ustedes se llenen de sabiduría e inteligencia espiritual, para que caminen como el Padre quiere que caminen y para que sean fortalecidos en todo poder. Es decir, para que estén al nivel de la casa de Judá. Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. ¿Cuál es la herencia de los santos? La tierra prometida, la tierra prometida. Fíjense, hagamos un paréntesis y pensemos un momento en esto. Hoy por hoy, mire, estamos en el 2024 y hoy por hoy Judá no acaba de entender quiénes somos nosotros. Entonces nos dicen, no, es que el plan es judíos y gentiles unidos en Yeshua. Y entonces de a dónde sale que nosotros aprendamos la Torá, que nosotros somos coherederos, que nosotros participamos de la herencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es la herencia de los santos? Ya sabemos, los santos es Israel, Éxodo 19, apartado, el pueblo apartado. Entonces, ¿cuál es la herencia? Si uno le preguntara, por ejemplo, a una persona, póngame una persona con todos los estudios de teología posibles, y le pregúntele a los teólogos y a todos, cristianos, pregúntele, ¿cuál es la herencia para los gentiles? Que los que no admiten que somos la casa de Israel, pregúntele que cuál es la herencia para los gentiles, y verá que no sabe. Porque si le dice que la herencia para los gentiles es la tierra prometida, no, esa es la tierra prometida para Israel. Y si no son Israel, pues entonces, ¿cuál es la herencia? ¿Cuál es la herencia? ¿Se dan cuenta la importancia de entender este misterio a los gentiles? Aquí nos dice muy claro que el Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. La herencia para los santos es la tierra prometida. ¿Por qué? Porque desde ahí va a reinar Yeshua. No es hoy, no es como lo que estamos viendo hoy, es que allí surgió la creación. Ustedes se acuerdan de la piedra del fundamento, y allí vuelve Yeshua a reinar sobre toda la tierra, y allí llega la nueva Jerusalén. Todo ocurre en Jerusalén, no hay otro sitio. ¿Qué había escogido Roma? Había escogido el catolicismo, pues Roma. Pero ¿a dónde aparece que Roma, el Padre haga alguna promesa en Roma? O que vamos a heredar a Roma. Eso es imposible. Entonces fíjense y verá que todo tiene sentido solo cuando entendemos este misterio a los gentiles. Entonces dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, es decir, de la tierra prometida. Miren, cuando les digan, ustedes no tienen ningún derecho, ustedes de qué están hablando, díganle solamente, lo tenemos por escrito, confirmado y sellado por el Espíritu Santo. Ahí no hay ninguna duda. Nosotros solamente esperamos a que venga Yeshua y nos lleve, reúna el remanente de la casa de Judá, el remanente fiel de la casa de Israel,
y nos lleve a la tierra prometida. Así va a ser. Nosotros no tenemos que reclamar nada de una manera, digamos, violenta en el día de hoy. No podemos permanecer conociendo el misterio. Judá no lo ha conocido como no lo ha conocido la iglesia. Entonces dice, Él nos hizo participar de la herencia de los santos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿De qué está hablando aquí Pablo? De la batalla de las simientes. ¿Cuál es la potestad de las tinieblas? Estábamos en el reino de Satanás. Recuerden, la simiente de la mujer que es Yeshua, no hay otro que califique, no hay otro. La única mujer que dio a luz sin que existiera la participación del hombre fue Miriam. No hay otro, la simiente de la mujer, la ceral, el esperma. La mujer no tiene esperma, entonces es Yeshua sin duda alguna contra la simiente de Satanás, de la serpiente, que es Satanás y toda la gente que gobierna el mundo. Recuerden que Satanás mismo lo dijo. Yo tengo el gobierno del mundo me fue dado a mí y yo a quien quiero se lo doy. Entonces, hoy que entendemos eso también, hoy podemos comprender estas palabras cuando nos dice que fue Yeshua, fue el Padre el que nos trasladó de la potestad de las tinieblas, nos sacó de allá para traernos al reino de su amado Hijo, en la batalla, a traernos al grupo de toda la simiente de la mujer, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Por qué? ¿Por qué nos trajo acá? Aquí viene una afirmación importantísima. Porque Yeshua es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Recuerde que vimos en el misterio de la piedad, que el Eterno se hizo hombre, que envió su palabra. Por eso dice aquí otra vez en Colosenses, Él, Yeshua, es la imagen visible del Dios invisible. Miren, por favor, si ustedes oyen que nosotros somos la imagen visible de Elohim, eso es una herejía. Porque es que el único que es la imagen visible de Elohim es Yeshua, es el ángel de Yahweh. Cuando aparecía como el ángel de Yahweh, es Yahweh de los ejércitos, que es una imagen visible, o sea que son el mismo. El nombre solamente lo da la misión. Él apareció como esta imagen visible, apareció como el ángel de Yahweh, lo vemos en tantos pasajes, apareció como Yahweh, el de los ejércitos, Yahweh Sebaot. Y pudo hablar inclusive, por ejemplo, con Josué, que lo vio en una imagen visible. Y después se hizo hombre, la palabra del Eterno, y ahora nos dice Pablo acá que él es la imagen del Dios invisible. Pero no permitan que digan que nosotros, pecadores, somos la imagen del Dios invisible. Eso es una herejía inmensamente grande. Yeshua es la imagen del Dios invisible, es el primogénito de toda creación, es decir, es la luz del primer día. Recuerden que lo vimos en el misterio de la piedad. ¿Cómo fue la luz del primer día? El Eterno es luz. Yeshua salió del Padre y Yeshua va a regresar al Padre. Por el momento está a la derecha, pero va a regresar al Padre. Entonces, aquí nos explica qué poder tiene Yeshua para sacarnos de las tinieblas, traernos acá y volvernos a poner a nosotros como casa de Israel en el lugar que el Padre nos había dado en su casa. Recuerden, es un padre que tiene dos hijos. Recuerden el hijo pródigo. Padre con dos hijos. El hijo mayor que permanece con el padre, el hijo que se va al mundo y regresa. Eso es literalmente. ¿Por qué entonces Yeshua tiene esa autoridad para hacer eso? Primero, porque es Yahweh mismo, Él es la imagen del Dios invisible. Segundo, porque dice, en Yeshua fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Fíjense la grandeza de Yeshua. ¿Cómo puede decir alguien que Yeshua es un hombre hijo de José cuando es el creador del cielo y de la tierra?
Es que, miren, si ustedes han creído a una persona que les diga que Jesús es un hijo de José, me da tanta pena, pero no han tenido ni la más mínima capacidad de reflexionar siquiera en la palabra, y no han podido creer siquiera en la palabra, porque con solo leer este texto de Colosenses, nosotros podemos entender muy claramente que es imposible que sea un hombre. Es el creador de todas las cosas, de las que hay en los cielos, de las que hay en la tierra, de las visibles, de las invisibles, los tronos, los dominios, los principados, las potestades, todo fue creado por medio de Yeshua. ¿Por qué por medio de Yeshua? Porque Yeshua es la palabra y el mundo fue hecho por la palabra. Es que francamente que yo no puedo entender a las personas que creen esto. Ahora, cuando se dice que Yeshua es divino, pero no es el eterno, entonces hay dos dioses porque entonces uno es el eterno, Yahweh, el Dios de Israel, y Yeshua es el creador del cielo y de la tierra. O sea, es algo que no tiene ninguna explicación. Pero volviendo al texto, aquí nos está dando Pablo toda la sustentación de por qué la autoridad de Yeshua, porque el único que tenía la autoridad para perdonar a toda esa casa de Israel, volverla a traer a la casa, pero ya reunida con toda la descendencia de Abraham, es el Eterno mismo. Solo que el Eterno no puede venir hasta acá, Él no puede venir hasta acá. El Eterno nos destruiría si toda su presencia viniera acá a la tierra. Entonces envió a su palabra y nos dice, sigue diciendo Colosenses, Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todo. Yeshua es antes de todas las cosas. Si es antes de todas las cosas, no puede ser hijo de José, punto. ¿Usted cómo está sentado donde le dicen eso? Es que realmente, porque ya le dijeron que el Nuevo Testamento era mentira. No es. Toda la palabra de Génesis, Apocalipsis tiene sentido cuando se lee literalmente, y todo tiene la revelación que hoy el Eterno está dando. Dice, y todas las cosas en Él subsisten. Todo subsiste en Yeshua. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza de la casa de Israel. Recuerden, Yeshua dijo, yo solo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué es el primogénito de entre los muertos? Pues porque es el único que resucitó y sigue vivo. Los otros que resucitaron, como Lázaro, como la resurrección que a través de Elías o de los profetas nosotros vemos, volvieron a morir. Pero el único que resucitó y vive para siempre es Yeshua, el primogénito de los muertos, para que en Él tenga todo en preeminencia, porque agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, la plenitud de la deidad, la plenitud del Eterno está en Yeshua, porque son uno. Y dice, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre en la cruz. Un plan perfecto, cumplido de una manera perfecta. Volvámoslo a recordar así rápido. Promesa a Abraham, su simiente irá hasta lo último de la tierra. Su esperma, su ADN irá hasta lo último de la tierra. Las dos casas, se va a la casa de Israel. ¿Cómo se puede volver a reconciliar? A través del sacrificio de Yeshua en la cruz. ¿Por qué en la cruz? Simplemente porque la cruz en el tiempo antiguo era la letra Tav, es un pacto entre el Eterno y el pueblo o los hombres en general. Es un pacto del Eterno, y el Eterno, los pactos no se pueden modificar de ninguna manera. El Eterno es fiel a su palabra. ¿Qué nos sigue diciendo entonces? Y a vosotros que erais en otro tiempo
extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿De qué está hablando? La iglesia nunca le va a decir a uno, bueno, no, es que eran extraños y enemigos de quién. Recuerden, aún los samaritanos que eran todavía casa de Israel, era lo único que quedaba de la casa de Israel, no les era permitido tener relación con la casa de Judá. Ahora, menos a los gentiles, a quienes consideraban como perros, es literalmente la palabra que usaban. Era prohibido que una persona de la casa de Judá entrara en los gentiles. Es algo que inclusive hasta hoy en muchos casos no se ha superado. Pero ¿qué pasa? Lo que está diciendo Pablo es, ustedes en otro tiempo eran extraños y enemigos. Si ellos veían a Israel como un pueblo extraño y enemigo al que no podían pertenecer. Pero dice, ahora el Padre los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él. Santos, ¿qué es? Apartados, o sea, también apartados, sin mancha e irreprensible de todo el pecado que se había cometido. El sacrificio en la cruz borró el pecado. Todos a través de Yeshua podemos volver a ser parte del pueblo que el Eterno escogió. Dice, irreprensibles si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Esto es importante. O sea, nosotros vamos a permanecer en el pueblo mientras permanezcamos fundados y firmes en la fe. La fe, ¿cómo adquirimos la fe? La fe viene por el oír, ¿qué? La palabra de Dios. O sea, al conocer los mandamientos, nosotros sabemos cómo vivir, cómo pensar, qué hacer. Entonces dice, y sin moverse de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Cuál es la esperanza que nosotros tenemos? ¿Cuál es la esperanza del evangelio? La esperanza del evangelio es la promesa también de ese reinado milenial y de un reinado eterno con el Padre. Y dice que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. ¿Por qué se estaba predicando? ¿Por qué se está predicando en toda la creación? Porque el propósito, recuerden, en ese Shavuot, en ese Pentecostés, era que la palabra saliera de Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces dice, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Yeshua por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, para que les anuncie a qué, a la llamada aquí iglesia, que era llamada iglesia hasta hoy. Hoy el término sería a la casa de Israel, el misterio que había sido oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a los santos. ¿Por qué manifestado a los santos? Recuerden, ¿por qué comienza la persecución? Porque se empieza a conocer dentro de la casa de Judá que los gentiles están recibiendo la presencia del Espíritu Santo, que los gentiles están creyendo, que los gentiles están viniendo al templo, que los gentiles están viniendo a las sinagogas. Entonces, ahí es donde comienza la persecución. Entonces dice que él va a revelar el misterio que había estado oculto desde los siglos. En ninguna parte nosotros vemos en el Tanakh, por ejemplo, donde el Eterno le diera a Israel la instrucción de ir a llevar, digamos, la palabra a otros pueblos. Ese misterio estaba oculto hasta que se llevara esa simiente de Abraham a toda la tierra. Entonces dice, el misterio había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. A muchos no les gusta. Todavía hoy, uno dice que somos la casa de Israel y se gana enemigos, pero ese es el misterio. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles,
que es Yeshua en nosotros, esperanza de gloria. Dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Yeshua a todo hombre. O sea, Yeshua es el que se presenta por nosotros delante del Padre, por lo cual yo también trabajo, dice Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Así que de todo este texto, difícil de entender o de escuchar así con una simple leída, como dice el mismo Pedro, pero ya nosotros podemos entenderlo sin problema, entendiendo el misterio de las dos casas. Ahora, leamos desde Efesios 3 un texto muy parecido. A ver qué nos dice Efesios y a ver si nos queda todavía más claro el misterio. Dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Yeshua el Mesías, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Fíjense acá. Pablo, prisionero de Yeshua el Mesías por vosotros los gentiles. Yeshua se aparece a Pablo, Pablo cree en él y lo trae a los gentiles. ¿Por qué trajo a Pablo especialmente? Por el conocimiento que Pablo tenía. Pablo era digamos, erudito de todos, el que podía traer el conocimiento acá a los gentiles. Dice, si habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada, que por revelación me fue declarado el misterio. Pablo lo entendió perfectamente. Como antes lo había escrito, ya lo leímos, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Yeshua. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Fíjense que es el mismo contexto que acabamos de leer en Colosenses. Como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Todos se maravillaban que los gentiles estuvieran recibiendo el Espíritu Santo, que los gentiles vinieran a conocer la Torá. ¿Cómo termina Hechos 15? Que es el concilio de Jerusalén en el verso 21, que se les exigieran para iniciar 4 mandamientos, verso 21, porque en cada chavada aprenderían la ley de Moisés, o sea, integrados al pueblo de Israel. Entonces, ¿cuál es ese misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Cuál es el misterio de los gentiles? Que nosotros tenemos la misma promesa que tiene la casa de Judá, que tenemos los mismos derechos, que tenemos los mismos deberes, que el Padre nos ama de igual manera, que nosotros somos copartícipes de la promesa en Yeshua el Mesías por medio del Evangelio. Nosotros vamos a heredar la tierra sin duda alguna si permanecemos nosotros en el camino que nos dio para la casa de Israel. Dice, entonces, del cual fui yo hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Yeshua y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos que creó todas las cosas. Fíjese, ¿por qué le dio a conocer el misterio a Pablo? Ya lo dijimos, porque era el más erudito. Pero fíjense, por ejemplo, que a Pedro lo manda a los judíos a llevar el mensaje de Yeshua. Los apóstoles podían ir mejor a la casa de Judá a llevar a Yeshua, y Pablo podía venir a nosotros para enseñarnos la Torá que él conocía con suficiencia. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta de todo ese plan perfecto en la mano del Padre. Dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos. Eso de que los gentiles fuéramos otra vez injertados en el olivo santo, como la casa de Israel que le había dado la espalda, que se había ido al mundo, que Yeshua vino a buscar, que pagó el precio por nosotros y regresamos. Entonces, todo esto estaba escondido desde la creación y escondido ¿por quién? Por el que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales. O sea, a ver,
Entendamos eso. ¿Qué era lo que se le tenía que dar a conocer ahora a los principados y a potestades? Que nosotros teníamos la misma autoridad a través de Yeshua que tenía la casa de Judá. Porque cuando Yeshua le dijo, en mi nombre echarán fuera demonios, el que cree en mi nombre echará. ¿Con quién estaba hablando? No estaba hablando con la iglesia cristiana, ni con la iglesia católica, ni con los creyentes gentiles. Estaba hablando con la casa de Judá. Por eso dice Pablo, hay que hacerles saber hasta los principados y las potestades que ustedes tienen el mismo derecho, que ustedes han recibido el mismo poder, conforme al propósito eterno que hizo en Yeshua el Mesías, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Entonces termina diciendo, por esta causa, por toda esa revelación de ese misterio, un misterio que hizo que Pablo se fuera donde menos pensaba ir, que era a ir a predicar a los gentiles. Dice, por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Yeshua, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. O sea, hay un único Dios. No hay sino un Dios. Y Él está doblando la rodilla delante del Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Yeshua por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Yeshua, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Yahweh es el Dios de Israel, es el Dios de Israel. Y pregúntele a cualquier persona, o recuerden cuando nosotros estábamos sin la revelación, sin haber quitado el velo, cuando estábamos en la iglesia. Hagámonos la pregunta, nosotros creíamos en el Dios de Israel, pero pensábamos que éramos gentiles. ¿Dónde hay un pacto con gentiles? ¿Dónde hay un plan para los gentiles? No, el plan era la casa de Israel llevando toda esta simiente, volviendo a traerla de regreso cuando ya hubiera llegado hasta lo último de la tierra. Ahora dice Pablo, para que nosotros podamos conocer la plenitud, la totalidad del amor, de la misericordia, toda la plenitud de Dios, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dice, a Él sea la gloria en la iglesia de Yeshua el Mesías, por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. A Él sea la gloria en la iglesia, en la congregación, en toda esta casa de Israel que Yeshua vino a buscar, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El misterio a los gentiles. Miren, pongan atención en cualquier debate. Escuchen tantos debates que uno oye en las redes. Pongan atención a cualquier debate. Si no se habla de las dos casas, nada tiene sentido. Escucha a los maestros que hablan de que judíos y gentiles, que solo Judá es Israel, y verá que nada tiene sentido. Entonces, los gentiles que están ahí sentados, ¿qué están haciendo? ¿Qué esperanza tienen? ¿Por dónde van a entrar a la Nueva Jerusalén? No tienen nada que hacer. No tienen nada que hacer. Están siguiendo algo que no tiene ninguna base legal, ninguna base en la Escritura. Solo cuando se habla del tema de las dos casas, que recuerden, el tema de las dos casas, yo tengo la sustentación desde Génesis hasta Apocalipsis sin contradicciones. A mí el que me venga a decir que la Reina Valera está adulterada, que la versión tal y que la versión tal y que las Biblias y que esto, mire, simplemente no sabe nada, no conoce la palabra, nunca la ha leído en contexto. El que no habla de las dos casas lo hace por dos razones. O nunca ha entendido la revelación de las dos casas y nunca se ha leído la Biblia en contexto,
o simplemente tiene miedo de ser rechazado por la casa de Judá porque no rechaza la idea de la afirmación, no la idea, la afirmación de que somos la casa de Israel que regresó a través de Yeshua. Entonces, a muchos les dicen, no, la casa de Israel ya estaba en el tiempo de Yeshua. Cuando Yeshua vino a Judá, ya se habían unido las dos casas. Bueno, nunca han leído Ezequiel 37. Porque en Ezequiel 37 muy claro nos dice que cuando las dos casas son unidas ya no habrá más pecado, serán una sola nación, Jerusalén vivirá completamente en paz, será alabanza a toda la tierra. Y a ver, muéstreme a dónde hay algo. David será rey en Jerusalén y muéstreme a dónde hay alguna de estas confirmaciones en el día de hoy o a través de la historia. ¿Cuándo ha estado Jerusalén en paz? ¿Cuándo no ha habido pecado? Cuando hoy el pecado sobreabunda en Israel por todas partes. Entonces, ¿cómo van a decir que ya se habían unido las dos casas? Por favor, no es sino mirar, no es sino observar y esperar en un plan perfecto. Nosotros tenemos un Dios perfecto, tenemos un plan perfecto. Ese plan perfecto se está cumpliendo hoy ya en la última, digamos, en las últimas etapas donde nosotros como casa de Israel estamos ya, fuimos levantados. El Padre silbó desde los cielos y la casa de Israel se puso en pie. Todo el que oyó, hay muchos infiltrados, sí, que vienen a desestabilizar, que no oyeron ningún llamado, que nunca han tenido un encuentro con Yeshua, pero la mayoría sí tenemos el encuentro con Yeshua y escuchamos el llamado del Padre. Entonces, tenemos que seguir adelante hasta que el Padre separe el trigo de la cizaña. Una vez que lo separe y nos deje a nosotros, el remanente de la casa de Israel va a restaurar a la casa de Judá, porque el Padre ama a Israel, ama la casa de Judá y ama la casa de Israel. No ha desechado nunca a la casa de Judá por amor a David. La va a disciplinar, sí la va a disciplinar, pero nunca la ha desechado ni la desechará. Es nuestro hermano. Así que nosotros hoy simplemente nos ocupamos de nuestra propia restauración. Y una vez que nos ocupemos de nuestra restauración, entonces nosotros vamos a esperar que Judá sea restaurado, que esos dos remanentes sean unidos en la mano del Eterno, y entonces venga Yeshua y venga a reinar desde Jerusalén. Hablemos de lo bueno, pasaremos un milenio de paz, de prosperidad, de bendición. Nosotros reinaremos con Yeshua. Nosotros seremos el pueblo que va a reinar con Yeshua. Y al final entraremos por una de las 12 puertas a la Jerusalén celestial, a la nueva Jerusalén, a vivir en la eternidad en la presencia del Todopoderoso. Algo que va a ser absolutamente maravilloso y ni siquiera lo podemos nosotros entender. Así que espero que todo este misterio a los gentiles les aclare a muchos que todavía no han comprendido, porque no se oye hablar del tema de las dos casas, nadie lo quiere hablar por temor a Judá. Eso sí es la razón básica, pero está en la palabra, y si nosotros amamos al Eterno y amamos su palabra y amamos la verdad, entonces comprendemos este misterio a los gentiles. Que el Padre nos bendiga, el Padre nos guarde, y vamos a continuar en la próxima semana con otra enseñanza que nos aclare todavía más el panorama para que nosotros podamos vivir bajo las alas del Omnipotente, guardados por su promesa de que no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, y con la seguridad de que somos ese Israel que el Eterno va a guardar. Shalom, shalom para todos, muchas bendiciones.